Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de psicopedagogía de acá de la ciudad de Quitilipi. Hoy vamos a hablar de lo que es neurosis obsesiva desde un trabajo práctico que nos tocó de un libro de Freud. Y vamos, a medida que pase el video, vamos a ir desarrollando los puntos más importantes del libro. Y bueno, espero que se entienda. Mi nombre es Pablo Arce. El mío, Nicolás Cantero. Y bueno, arrancamos, espero que les guste y nada, empecemos. Bueno, voy a comenzar. La neurosis obsesiva es una afección psicógena cuyos síntomas son las expresiones simbólicas de un conflicto psíquico que tiene sus raíces en la historia infantil del sujeto y constituye un compromiso entre el deseo y la defensa. Freud define a la neurosis obsesiva como un penar estrafalario. Indica que todas las neurosis son malas soluciones para conflictos psíquicos que parten de la ilusión que es posible superar dificultades sin enfrentarlas. El neurótico, frente a una determinada problemática psíquica, busca desentenderse de ella en lugar de resolverlo. De esta manera, el sujeto reprime el conflicto utilizando algún mecanismo defensivo. Freud, quien elaboró el concepto de aparato psíquico para entender y curar la neurosis, sostiene que el aparato psíquico, todo lo que el sujeto intenta reprimir, nada se olvida definitivamente, sino que se transforma y retorna nuevamente. Bueno, yo voy a hablar un poco de lo que es el desarrollo, el inicio más que nada del libro. En esta parte menciona que las personas que padecen estos trastornos se presentan como violentamente hiperactivos. También sienten que es imposible escapar de ello y que no pueden evitar las obligaciones más difíciles. El sujeto se demuestra muy inteligente ante esta situación, tiene todas sus facultades mentales intactas, salvo por esos extraños pensamientos y mandatos que se incrustan en su realidad. Con esto quiere señalar que se trata de una locura sin pérdida del conocimiento ni del juicio, porque el obsesivo reconoce, sabe su locura, pero no puede evitarlo. Bien. Ahora voy a hablar un poco de lo que son los síntomas. Acá también en la imagen le dejamos algunos de los varios síntomas de la neurosis. Comenzamos que decimos que por un lado tenemos el trastorno obsesivo compulsivo y su sintomatología, y por otro lado se habla del trastorno compulsivo de la personalidad, que hace referencia a una persona que manifiesta una exagerada preocupación por el orden, la perfección y el control de sus impulsos naturales. Según esta perspectiva, la causa que determina la aparición de los síntomas no tiene relevancia y no se investiga el origen del padecimiento. Si el paciente presenta síntomas que corresponden a la enumeración prevista por la tabla respectiva, se establece un diagnóstico y se recomienda, a diferencia de la propuesta freudiana, los síntomas que son ricos de sentido y el sentido proviene de las vivencias y de la historia de la persona. Bueno, a continuación le voy a nombrar algunos de los síntomas, como por ejemplo ideas obsesivas que se imponen, el pensamiento se vuelve compulsivo y también incontrolable, el individuo que experimenta una tendencia a los actos agresivos e impulsivos, o sea, las conductas compulsivas. Las personas que sienten neurosis obsesiva se sienten forzadas a realizar actos repetitivos de carácter simbólico. También estas conductas se consideran ritos del pensamiento mágico producido por la neurosis obsesiva. La lucha entre el individuo y las obsesiones que aparecen en su mente constituye el elemento que origina los síntomas afectivos y provoca psicocastenia. Ahora yo voy a entrando un poquito en lo que es la importancia de la sexualidad. Freud sorprendió por las frecuencias que se presentaban los neuróticos, que presentaban las anomalías en su vida. Planteó una hipótesis que se entiende que la masturbación, la abstinencia sexual y el coitus interruptus
producen algunos síntomas correspondientes a lo que Freud denominó neurosis actual. ¿Qué quiere decir con esto? Que Freud fue adquiriendo el convencimiento de que los neuróticos, fueran obsesivos o histéricos, estaban marcados de manera decisiva por sus vivencias sexuales ocurridas en su infancia. Los sujetos, a través del olvido, ellos intentan defenderse de esos recuerdos malos que tuvieron, de esas vivencias, y sin embargo logran abrir paso a la experiencia de los síntomas en el cuerpo. Bien. Ahora voy yo, voy a hablar de lo que es la defensa neurótica. Esto habla de cuando un conflicto está instalado, un proceso normal requiere la elaboración consciente, es decir, se debe asumir el problema. Sin embargo, el neurótico toma distancia y evita el contacto con lo doloroso. Así opera una defensa poco práctica que aconseja a huir del displacer. La persona que no puede enfrentar su conflicto huye obedeciendo a la ley. Esta ley es llamada el principio del placer o displacer. Esto deja en claro que la persona neurótica intenta buscar la felicidad y evitar el sufrimiento. Freud plantea que si bien escapar en primera instancia frente a un problema, este impulso no es la mejor respuesta. No siempre la primera reacción es la más adecuada. Muchas veces es recomendable detenerse a reflexionar sobre el qué hacer y postergar lo que viene siendo la acción inmediata. Las metas del principio ya nombrado anteriormente del placer y displacer es gobernado por el inconsciente del sujeto, por lo cual lo lleva a determinar el comportamiento de huir de los problemas por el camino más inmediato y más fácil que le parezca. La represión también forma parte de la defensa neurótica. Esta evita un displacer de inmediato, extrae el futuro de la persona para garantizar su hambre en el mañana. Este mecanismo impulsa al individuo a huir a un peligro interno. Bueno, ahora siguiendo un poco el placer y el displacer, voy a mencionar un ejemplo de lo que anteriormente hablaba mi compañero. Un placentero y tranquilo paseo con la familia se ve inoportunamente alterado por la luz de advertencia del tablero del automóvil, que indica un déficit en la lubricación o en el nivel de líquidos de freno. Por la seducción del paisaje y el disfrute que estaba teniendo en su momento con su familia el chofer, desestima el aviso y prosigue su camino sin detenerse a verificar lo que la luz le estaba indicando. Esto quiere decir que si el principio del placer, si el principio del placer-displacer actúa libremente, la manera más inmediata de encarar esta situación sería desconectar la luz indicadora y proseguir con el viaje. Pero si la señal hubiese estado desconectada, se habría ahorrado un disgusto presente, aunque por cierto queda expuesto a un mayor futuro cercano. Este procedimiento mencionado no elimina el problema, pero habilita a un arrepentimiento, digamos, de cómo no se prende la lamparita correspondiente. Entonces, si no se activa el conflicto, entonces no se activa ese conflicto, y si el conflicto no se activa, entonces no hay displacer. Esto quiere decir que este desenchufarse, o sea, siguiendo la luz de aviso, este desenchufarse está presente en la neurosis en sus diferentes formas. Por ejemplo, en la histeria de conversión, en la fobia y en la neurosis obsesiva, lo que tienen en común es este mecanismo que los obliga a desconectarse de lo problemático en lugar de detenerse y tramitarlo de manera consciente. Voy a hablar ahora un poco de lo que es el afecto por excelencia. Decimos que la angustia es el afecto por excelencia
porque constituye un más allá o un más acá de las palabras. Para Freud, la angustia proviene de un trauma del nacimiento, cuando se produce la separación del nuevo ser del cuerpo de la madre. Acá vamos a hablar un poco también de lo que, siguiendo el tema de lo que es el principio del placer o displacer, demanda que la angustia sea urgentemente significada, ya que el aparato psíquico solo puede funcionar de manera adecuada si se logra enlazar la palabra con los pensamientos conscientes o inconscientes. El síntoma neurótico se alimenta de esta energía reprimida que genera no poder solucionar los conflictos. Se impide la descarga angustiosa y no encuentra su destino. Se convierten en síntomas. En la histeria de conversión, esta energía extraída del conflicto psíquico se convierte en síntomas corporales. En lo que viene siendo la histeria de angustia o fobia, la energía correspondiente a lo problemático se lo coloca en objetos o en situaciones, frente a los cuales es posible poner distancia. Este mecanismo recibe el nombre de proyección. Y tenemos el último de las neurosis que hablaba del el fóbico. Se ve obligado a alejarse de los animales, los espacios abiertos o cerrados y otros elementos de que parece emergerle terror a la persona. Bueno, ahora voy a hablar otra vez, siguiendo un poquito de lo que decía mi compañero y tocando atrás el tema de la sexualidad infantil. Freud dice que observó en los pacientes histéricos que toda esa histeria partía de los relatos de los atentados sexuales que sufrieron en su niñez. Al principio parecía que esto sería realmente el origen de la neurosis, que el niño no estaba en condiciones de asimilar lo sucedido y menos aún de sentir alguna excitación propiamente sexual. Para Freud, en el aparato psíquico se encuentran fronteras defensivas que intentan proteger de estímulos hostiles y que garantizan un normal funcionamiento dentro de nosotros. Pero ahora bien, si estos estímulos que recibe el niño, en este caso, son en exceso, esas defensas se encuentran más que nada sobrepasadas y el aparato psíquico queda imposibilitado, o sea, es difícil que funcione normalmente. Esto conlleva a que las defensas fracasen. Todas las vivencias, estas vivencias mencionadas, el niño no puede ser dirigida. O sea, queda más que nada dentro de él como un cuerpo extraño que lo angustia y lo inquieta en todo momento. Y esto es lo que puede retornar, por ejemplo, a las pesadillas por la noche. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería más que nada que el niño logre en primer lugar comprender ese acontecimiento traumático que sufrió en su niñez. Pero esto también, por otro lado, es imposible, porque si hablamos de un niño que carece de palabras y vivencia en torno a lo que es lo sexual, es probable que más adelante, con la maduración sexual recién, con la maduración sexual de aquel recuerdo que le quedó, lo atormente, se actualice y ya de adolescente él pueda entender un poco más lo que le sucedió en su niñez. Otro aspecto también que lo pueden llevar a entender un poco más lo que le sucedió en su niñez, por ejemplo, pueden ser los cambios en su cuerpo. También es otro aspecto que le puede permitir entender lo que padeció. Una vez que pasa por todo este proceso de maduración sexual, ahí él recién puede entender ese hecho que lo perturbó durante años y ahí desata una represión ciega que luego conlleva más que nada la formación de síntomas. Bien. Ahora voy a hablar de lo que es un placer retroactivamente reprochable. Bueno, siguiendo con Freud, él dice que fue construyendo la hipótesis sobre las causas específicas de la sintomatología obsesiva.
que a través de los recuerdos, los obsesivos que participaron en lo que es activa y placenteramente en juegos sexuales. En su momento, cuando eran niños, la participación en los juegos sexuales no parecían, no parecían ser tan conflictivos, ya que tuvo un lugar, como decía mi compañero, en el periodo infantil donde el niño todavía no sabía bien lo que hacía, lo que estaba haciendo, lo que sí podía hacer y lo que no. En este periodo infantil, obviamente, previo al establecer lo que es la moral, la vergüenza o el pudor, en esa época donde podían pasearse libremente por algún lugar desnudo y mostrando sus genitales a cualquier otro niño sin que éste se diera cuenta de lo que estaba haciendo, que no le llamara la atención. A medida que los niños van creciendo y van adquiriendo diques morales, esto lleva a sentirse avergonzados y con culpa. Comienzan a entender un poco más de lo que hacían anteriormente. Para Freud, estos juegos sexuales que los niños llevaban adelante no solo eran juegos, sino que también sufrían al mismo tiempo, de manera pasiva, una agresión sexual. Así, la histeria de conversión y la neurosis obsesiva compartirían el origen de su sintomatología, un trauma sexual de la infancia. Bueno, yo voy a hablar de la teoría traumática sexual infantil, que es un poquito de la cadena siguiendo lo que veníamos mencionando. Nuevamente Freud llega a la conclusión de que en el inconsciente no hay posibilidad de distinguir entre la verdad histórica y el mundo de la fantasía del sujeto. Desde el inconsciente se dice que los recuerdos sobre abusos sexuales pueden ser el reflejo de acontecimientos ciertos, como también productos de una imaginación. Acá también se habla de un error freudiano. El error freudiano más que nada fue tomar por verdad histórica los relatos de su paciente. Pero esos relatos pacientes que fueron tomados por verdad eran más que nada versiones noveladas y que escondían experiencias propias de la sexualidad infantil. Yo sigo con lo que es placer y fantasía. Habla de una nueva teoría que indica que hay sexualidad previa a la adolescencia. Esta sexualidad no solo es un placer sexual genital, digamos, independiente de lo que es la reproducción, sino que está sujeto también, como mencionábamos anteriormente, a lo que es el principio del placer o del displacer. La sexualidad humana busca el placer por el placer mismo. Freud sostiene que la sexualidad infantil se apoya inicialmente en las exigencias de las necesidades propias de la autoconservación. Esto resulta imposible diferenciar entre lo que es el placer amoroso de la plenitud que es propia de la saciedad del hambre. El goce del chupeteo, por ejemplo, que no sacia ninguna urgencia alimenticia, sino que solo muestra que el placer oral se ha independizado de la alimentación. Freud también elabora una teoría que describía los estadios de organización de un niño. Estas etapas estaban denominadas en estadio oral, en estadio sádico-anal y en estadio fálico. En la etapa fálica se estructura una experiencia central de la infancia, el complejo de Edipo. Después de la disolución de este, sigue un periodo llamado lo que es latencia, donde la sexualidad del niño queda atrapada hasta reaparecer en lo que es la adolescencia. Bien. Bueno, yo voy a hablar ahora de lo que es la fantasía. Acá relata que las escenas infantiles, además de provocar, por ejemplo, sospechas sintomatológicas, neuróticas, no siempre son verdaderas, sino que esto llevó a sorprender a Freud y dice que el sentido común indica que la realidad hecha merece respeto mayor que las historias inventadas. La fantasía tiene un tipo de realidad eficaz,
que es la realidad psíquica. En la neurosis, esta realidad psíquica es, digamos, es la decisiva. Esto llevó a Freud a afirmar que en el inconsciente no se diferencia lo que es la fantasía de la realidad fáctica, sino que más que nada son los malos pensamientos los que habitan en el inconsciente y estos malos pensamientos después son los que despliegan y realizan deseos. El cristal neurótico, esto habla de que el aparato psíquico en el psicoanálisis funciona como un archivo de experiencia. Allí en él se guardan todas las vivencias, los recuerdos que van dejando los acontecimientos y que no pueden eliminarse. Cuando el cristal neurótico se rompe, los trozos producidos ponen en evidencia las líneas de fractura que deja en la historia de cada sujeto. En esta historia hay un capítulo fundamental que es el complejo de Edipo, donde explica o habla de lo que es cuando el padre desaloja al hijo de su pretensión incestuosa con la madre y se reubica como objeto del deseo materno. Y de este modo castra simbólicamente a su hijo. Bueno, ahora voy a hablar de una curiosidad propia del inconsciente. Acá Freud propone que para esta sexualidad, la que ha sido sacrificada al niño a abandonar, en primer lugar es que se pueda incorporar a la sexualidad adulta con algunas condiciones. En segundo lugar, relatan la formación del carácter. Y por último, habla de la represión y la formación de síntomas. En la sexualidad pregenital puede incorporarse lo que es la sexualidad adulta y contribuir a un goce genital. Por ejemplo, el erotismo anal y sujetos, en ese caso las S, participan ya de una sexualidad adulta y a partir de una propiedad del inconsciente. Para el sujeto, para el niño en este caso, el concepto de excremento, de regalo y de dinero son tratados por igual. Por lo tanto, para él son intercambiables. Freud relata que el excremento es el efecto para el niño el primer regalo que le hace a la madre, como testimonio de su amor. En este caso, también lo que es el dinero tiene la misma valoración que las S, por lo tanto también aparece como algo deseable para el niño. Bueno, el carácter en la que es la neurosis, los rasgos de carácter son en modo de acción, de reacción reflejos y no pensados que el sujeto ha tomado como propios y de los que incluso se siente orgulloso. El estilo caracterológico anal por Freud es un tríptico formado por el orden, el ahorro y la tenacidad. En primer lugar, la exigencia, del orden abarca tanto la escrupulosidad en la higiene personal y del hogar como la idealización de ser organizado. Estos sujetos están presos por su manía por el orden y la meticulosidad. Sienten la necesidad de reglamentarlo y contarlo todo. En segundo lugar, tenemos lo que es la necesidad de ahorrar, que no solo significa el uso prudente del dinero, sino que se desliza hacia lo que es la avaricia y la tacañería. Como compensación, puede derivar de la generosidad patológica. De esta manera, inconscientemente, el dinero se equipara a las heces. Por lo tanto, su administración, queda sometida en el régimen anal y la retención y la expulsión. Finalmente tenemos lo que es la tenacidad, que se agudiza hasta la rigidez del pensamiento. Esta testaruda perseverancia obstaculizada
que lleva a la posibilidad de considerar, que le lleva a la posibilidad de no considerar nuevos puntos de vista y por lo tanto a no abrirse a nuevas ideas. Estas ideas pueden asociarse con alguna tendencia a la cólera y a la venganza. Yo voy a hablar un poco lo que es el retorno de lo reprimido. Acá en primer lugar relata que la sexualidad reprimida reaparece como una sintomatología neurótica. Pensamientos, impulsos y acciones compulsivas también tramitan lo que es el retorno de lo reprimido en la neurosis obsesiva. Estos pensamientos tienen apariencias disparatadas y equivalen a un contenido que se manifiesta en los sueños. Los impulsos obsesivos pueden tener aspectos más espantosos como las tentaciones de, por ejemplo, cometer terribles crímenes o actos totalmente aberrantes. El neurótico difícilmente se deja llevar por esas tentaciones. Por lo general, siempre trata de huir de todos esos malos pensamientos. También los actos compulsivos son actividades que aparecen como inofensivas, pero que son también algo que puede complicar en la vida cotidiana. Todo esto que mencioné anteriormente no produce ningún placer en el sujeto, pero le resulta imposible a las personas evitarlos. Voy a hablar ahora de ambivalencias y locuras de la duda. La ambivalencia es una confluencia sobre un mismo objeto de actitudes o sentimientos contradictorios. Por ejemplo, como el amor y el odio, que ambas coexisten y por lo tanto habla de que el empeño por cuidar al amado convive con el deseo de perjudicarlo. Ante estos hechos actúa un mecanismo de defensa llamado formación reactiva. Es cuando cuando una persona le prohíbe a la otra una existencia autónoma y le impone constantemente cuidados que violan su privacidad e independencia. A través de este exceso amoroso aparece de una forma silenciosa su opuesto, el odio. Los obsesivos tienen preferencia por lo que es la duda y la presentan desde su faz más angustiante. Esta intensa y minuciosa actividad mental, digamos, consume una buena parte de sus energías disponibles del sujeto. El obsesivo necesita dudar, aunque se queje de ello. La duda hacia el amor que ellos tienen se ve reflejado a que contra un amor muy intenso se levante un odio totalmente potente. Bueno, ahora voy a hablar del aislamiento y tabú. En el aislamiento y tabú dice que las personas ante esta problemática, en lugar de enfrentar esa situación, el mecanismo de defensa que utiliza es el aislamiento. Ellos a través del aislamiento buscan detener el conflicto. También los recuerdos angustiantes, por ejemplo, no son olvidados ni anulados, sino que simplemente son aislados. También acá Freud relaciona lo que son las particularidades de la neurosis obsesiva con las prohibiciones. Las prohibiciones tabú y las obsesivas comparten ciertas características, como por ejemplo se presentan como aparentemente incomprensibles e inmotivadas, y también su violación convoca a las peores consecuencias. Una comparación ilustrativa. En esta parte, Freud reflexiona en varias ocasiones sobre las religiones y las necesidades humanas de ellas. Investiga acerca de sus semejanzas y sus diferencias entre los ceremoniales obsesivos y los ritos religiosos. Los ceremoniales son una serie de acciones o maniobras que presentan algunas características, que por ejemplo se llevan a cabo siempre de una misma forma, que se realizan de manera constante, por ejemplo, el conciliar el sueño. Ante esta circunstancia, si se impone algún cambio, el individuo se adapta a ello con mayor o menor facilidad, sin sufrir un ataque de angustia.
Por el contrario, el ceremonial patológico, o sea, el neurótico, es inflexible y lleva no solo a algún sentimiento de contrariedad, sino también a serias amenazas de angustia. A esto, Freud plantea la siguiente conclusión acerca del perfil ceremonial obsesivo, que habla de una precisión exagerada, variedad infinita de acciones y una habitual contaminada por la obsesión. También dice que es una angustia ante el incumplimiento de las leyes y carencia de sentido de dicho acto. El religioso, en cambio, sabe que es pecador, lo asume, en cambio el obsesivo se siente en falta y busca castigo y expiación, pero no ignora el origen de su malestar. Bueno, ahora voy a hablar en lo que es desdichados que se martirizan con cierto goce, siguiendo un poco la línea de lo que piensa Freud a todo esto. En este apartado Freud trabaja con lo que son las tópicas. En primer lugar, en la primer tópica, esta representación espacial del aparato psíquico hace referencia a lo que son los sistemas, el preconsciente, el consciente y el inconsciente como un modo de registro y también de organización de lo que son las vivencias del sujeto. La segunda tópica se refiere a lo que son las pulsiones y entre ellos hace referencia a lo que es la pulsión de vida y la pulsión de muerte. El hombre no solo busca la felicidad y su bienestar como lo dice el principio del placer y el displacer, sino también constantemente busca su desgracia. En esta tópica se encuentran tres importantes instancias, que es el ello, el yo y el superyo. El ello constituye un reservorio original de lo que son las energías. El yo toma la energía del ello y se presenta como el embajador del bienestar. Su actividad corresponde a ser un mediador entre lo que es el ello y el superyo. Esto quiere decir que el yo intenta satisfacer las necesidades del ello sin que ésta enfurezca el tribunal ético constituido por el superyo. En la instancia del superyo, esta se la ve como una figura que está encargada del juicio y regulador del yo, que es el heredero del complejo del complejo de Edipo, y como tal también impone un límite y una ordenada sexualidad de las personas. En la neurosis obsesiva, el superyo despliega una actividad infatigable de lo que se traduce en reproches interminables, sentimientos de culpa o búsqueda de castigos, reacciones también negativas, entre otros. Se vuelve duro y martirizador, desamorado, porque el obsesivo se vuelve más que nada sometido a su superyo y constantemente pretende obtener el perdón mediante estrategias de la obediencia, pero para él no da resultados. Nada parece detener la ferocidad superyoica. Bueno, ya llegando a lo que es el final del libro, aparece Lacan, donde voy a explicar algunas de sus propuestas, donde Lacan dice que el neurótico sostiene en su estructura una pregunta que para el inconsciente no tiene respuesta. Busca una respuesta que dé razón a su existencia particular. Esta respuesta solamente se le podrá responder a cada uno lo que es, básicamente, a medida que éste vaya construyendo su existencia. Por lo tanto, solo va a aparecer esta respuesta a medida que el sujeto vaya viviendo. El obsesivo invierte mucho tiempo en planear con anticipación un futuro que posterga infinitamente. Esta postergación es la estrategia privilegiada del neurótico obsesivo. A través de esta estrategia, él puede asegurarse que su deseo sea imposible. Pero, en realidad, el argumento central del neurótico es que necesita
estar preparado para garantizar el éxito cuando llegue la hora señalada. Este momento para el obsesivo nunca llega, entonces se lamenta por qué no lo hizo en el pasado. Ahora bien, lo que es ya el último subtítulo, ya el final del libro, acá habla un poco de lo que son las reflexiones sobre técnicas psicoanalíticas. Acá, más que nada, dice que el psicoanálisis pretende brindar una atención personalizada de caso por caso. Una vez que el psicoanalista identifica cada uno de los casos, él se vuelve una pieza muy importante en lo que es el periodo de recuperación. Si el psicoanalista adopta todas las actitudes que trabaje a favor del obsesivo, se convierte en una especie de ídolo, y esto no favorece en ningún aspecto para lo que es el ya mencionado el tratamiento del sujeto, sino que más que nada se vuelve un obstáculo. Bueno, ahora para cerrar un poco el tema del libro que nos tocó, de neurosis, voy a hacer un pequeño resumen acerca de todo lo que estuvimos hablando. Voy a hablar un poco en forma detallada nomás, lo que es neurosis, y mi compañero le va a explicar los tipos de neurosis, y para finalizar le dejaremos un video de distintos ejemplos que planteaba Freud en su libro. Bueno, decimos que la neurosis surge de un conflicto interno, de la imposibilidad del sujeto en controlar una pulsión y su descarga. Los mecanismos de defensa no operan adecuadamente, quedan inhabilitados, y esto hace que la pulsión quede reprimida. Es desalojada de la conciencia, pero volverá como un síntoma físico. Bueno, yo le voy a mencionar algunos tipos de neurosis, como ya mencionaban en el libro anteriormente, como por ejemplo la histeria de conversión, y esta se caracteriza por síntomas somáticos graves, como por ejemplo parálisis, desmayo, convulsiones, entre otros. La pulsión embiste una parte del cuerpo elegida inconscientemente, lo cual eso lleva a confundirse médicamente con infinidades de trastornos. Otro tipo de neurosis es la fobia. La fobia es un conflicto inconsciente que genera una gran angustia o una gran ansiedad, y es desplazado hacia un objeto o una escena más que nada. Suele representarse algunas gratificaciones prohibidas o el castigo y culpa por desdichar por dicha graficación. Algunos ejemplos pueden ser fobia a los gérmenes o a lugares cerrados. Otro tipo de neurosis es la neurosis obsesiva, que se caracteriza por un tipo de pensamientos recurrentes que asalta la conciencia del sujeto, asociado a un comportamiento incontrolable o compulsivo. ¿Decía algo más? No. Bueno, cabe destacar también que en la neurosis los síntomas aparecen por una expresión simbólica de un conflicto psíquico que tiene sus raíces en la historia infantil del sujeto y constituye un compromiso entre lo que es el deseo y la defensa. Bueno, ahora para ir terminando, voy a dejarlos con un video acerca de que da unos ejemplos acerca de del tema que estuvimos hablando. Estos ejemplos son de Freud y bueno, acaba el video. Pasar precisamente a lo que nos interesa, que son los ejemplos que desarrolla Freud. Freud los establece como observaciones por un lado y enderezamiento de la sustitución por el otro, que es un poco la explicación que le da al respecto. Podemos arrancar por el número 1, en la página 76, dice así. Una muchacha se hacía reproches, que sabía absurdos, de haber robado o falsificado dinero, tramado una conspiración, etc., según lo que hubiese leído ese día. ¿Sí? Esa es la idea. Esta mujer creía que había robado, o sea, hacía el reproche de haber robado, de haber falsificado el dinero, de haber tramado algún tipo de conspiración. Y el enderezamiento de la sustitución, dice Freud, se reprochaba el onanismo, ¿no? La masturbación, que practicaba en secreto sin poder renunciar a él. Fue curada mediante una vigilancia escrupulosa que le impidió masturbarse. Pues ahí tienen la idea fundamental de Freud, ¿ven? Es decir,
la culpa original de haber hecho algo mal provenía de la masturbación y queda sustituida por la idea de que yo robé, yo hice alguna conspiración, yo hice algo malo. La segunda observación pertenece a un joven estudiante de medicina que sufría una obsesión análoga. Se reprochaba todas las acciones inmorales. 2 puntos. Haber matado a su prima, haber desflorado a su hermana, haber incendiado una casa, etc. Hasta debía darse vuelta en la calle para ver si no había dado muerte al último que pasó. Interesante esta idea, ¿no? O sea, él se cruzaba con una persona en la calle y tenía que mirar para atrás a ver si no lo había matado. La idea que le llegaba es la de haberlo asesinado. ¿Cuál es el enderezamiento que propone Freud? Bueno, que él había leído en un libro pseudomédico que el onanismo, que la masturbación, corrompía la moral. Y eso lo afectó. ¿Entienden? Como él se masturbaba y la masturbación corrompía la moral, él necesariamente debería ser un ser malo. Y por ende hacía cosas malas, como haber matado a su prima, desflorar a su hermana, incendiar casas, matar a la gente. Una idea bastante extrema. La tercera observación dice, varias mujeres se quejaban de la obsesión de arrojarse por la ventana, herir a sus hijos con cuchillos o tijeras, etc. Enderezamiento. Obsesiones de tentación típicas. Eran mujeres que, en modo alguno satisfechas en el matrimonio, se debatían contra los deseos y las ideas voluptuosas que les asaltaban a la vista de otros hombres. Entonces la propuesta de Freud es que la culpa que generan estas ideas sexuales los vuelven de alguna manera en una gente que es capaz de tirarse por la ventana, lastimar a sus hijos, etc. Una cuarta observación realmente muy interesante dice así. Una muchacha perfectamente sana, de espíritu y muy inteligente, mostraba un odio incontrolable contra las sirvientas de la casa. Odio que se le había despertado con ocasión de una sirvienta desvergonzada y se había transmitido luego de una muchacha a otra hasta volver imposible la atención del hogar. ¿Entienden? O sea, este odio le empezó con una de estas personas y se movió hacia la otra persona. Era un sentimiento mezclado de odio y de disgusto. Daba como motivo que las suciedades de esas muchachas le estropeaban su idea del amor. Esa era la idea, ¿ven? Las suciedades de estas mujeres me estropean la idea del amor. El enderezamiento de Freud es que esta niña había sido involuntario testigo de una cita amorosa de su madre. Se había cubierto el rostro y tapado las orejas y puso el máximo empeño en olvidar la escena primordial, ¿no? Ve a la madre teniendo relaciones. Que la disgustaba y le habría impedido permanecer junto a su madre, a quien amaba tiernamente. Lo consiguió, pero la cólera por haber sido mancillada la imagen del amor persistió en ella, y con ese estado emotivo no tardó en asociarse la idea de una persona que pudiera reemplazar a la madre. Esta noción es sumamente interesante. Se articula con una propuesta de Freud que vendrá después, que es la concepción sádica del acto sexual, ¿no? Como si hubiese algo en la visión infantil de la observación del acto sexual que lo entendiera como un acto sádico y violento.